Bien, jóvenes, nuevamente buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy 19 de noviembre 2020 vamos a dar inicio a nuestra sesión número 8 del curso Fundamentos de Base de Datos. Bien, entonces vamos a iniciar con el grupo que está pendiente y aquellos otros, por supuesto. Así que vamos a, Profesor, dígame. soy Falcón. Yo quería hablar sobre el tema de la semana pasada. Ah, sí, acá había notado. Sí, 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 te escuchamos. Eh, quería pedirle disculpas, quería pedirle disculpas a mi compañero y a usted de nuevo por lo que pasó la semana pasada. Bueno, como a usted ya le expliqué, creo que mis compañeros también merecen escuchar la explicación, ¿no, profesor? Sí, Lo que pasa es que después de terminar de exponer, yo me había quitado los audífonos y, o sea, primero había apagado el audio y todo, y yo estaba con mi compañero, él estaba en el camión y yo estaba cargando los sacos, pero mi compañero sale, usted sabe cómo es, pues cuando uno está trabajando, por ahí nos falta un payaso por ahí que se preste para la broma y ya pues, como yo ya estaba algo cansado también, pues se escuchó la palabra o sea, que yo dije. Y ya, yo ya había hablado, yo ya hablé con usted, profesor. No fue que yo le haya dicho por decir, sino que ya me había, ya estaba algo cansado también, pues. Y no lo dije por decir. Quería que mis compañeros también me entendieran también. Sé que esto de acá ya no lo voy a volver a repetir, voy a tener más cuidado en dónde dejo mi celular o como si apago el micrófono, todo, pues. eso es todo, hijo. Eso sería todo, profesor. Ya. Sí, profesor. Ok. Bien, joven, ya como todos han escuchado la disculpa pública de su compañero, ¿no? Ya también conmigo ha hablado ese mismo día, ya hemos conversado largo sobre el tema y vale, pues no se de algo y al menos reconozca hable con la verdad, ¿no? Que es lo más importante. Como dijo, Profesor, ya no se va a volver a repetir. Dígame. profesor, buenas tardes. Justo le escribí por el chat, pero creo que no ha leído el No, mensaje. si no leo, hijo. Siempre tienen que hablar. Eh, Quería pedirle, por favor, de que si después de mi exposición me podría retirar. Lo que pasa es que iré a la posta, ya que me siento mal y solo estaba esperando su clase para dar mi exposición, ya que la semana pasada no pude dar por el tema del tiempo. Sí, ya, sí, entendemos. Si gusta, claro, usted está en el grupo de leer para que usted pueda empezar. Ya, a ver, ¿quién de ustedes, chicos, va a ser el que va para dar el permiso para compartir rapidito, por favor? ¿Quién va a manipular las diapositivas? El LAR comienza primero, profesor. Ya, pero bueno, pero si usted también puede empezar, no hay problema, para que no tiene emergencia de ir, ¿no? De donde me indicó, pues puede hacerlo. ¿Ah? Y entonces, a ver, Elar, ¿me escuchas, hijo? Te voy a dar para que puedas compartir tu pantalla, ¿ya? Ya, profesor. Ya, ahora sí, hijo. Ya. A ver, Elar, si ahí estás visualizando que alguien más quiere, digamos, ingresarle, le das permiso nada más para que se conecte, ¿ya? Cualquiera de tus más compañeros. Bien, ya, hijo, puedes compartir tu pantalla y empiecen, por favor. Profesor, Sí, hijo, ya. Sí, escucho, hijo, sí. Empieza. ya. Escuchamos ya, empieza. Ya. Profesor, espero que tenga usted muy buenas tardes. De igual manera, a mis compañeros presentes. El día de hoy, nuestro grupo está conformado por Gabriel Rojo Astrid, Muriano García Mónica, Bebe Oncebay y Manol, y quien le habla, Carmen Calderón Heller.
Nuestro tema asignado es relaciones y cardinalidad de base de datos. Hoy les voy a hablar sobre qué es la cardinalidad, sobre para qué sirve, algunos elementos básicos que se usa y un ejemplo. Primero, ¿qué es la cardinalidad de una relación? Primero les voy a decir el concepto sobre qué es cardinalidad. Como bien sabemos, la cardinalidad viene de los números cardinales, o sea, 0, 1, 2, 3. Es decir, son números de entidades que identifican las tablas entre sí. Ahora, ¿qué es la relación? Viene a ser una unión donde se puede ser mediante una relación binaria, es decir, relaciona dos entidades o dos tablas. O sea, es el número, es el número de entidades con la cual otra entidad se puede asociar mediante una relación binaria. Puede ser uno a uno, uno a muchos o muchos a uno y muchos a muchos. Se representa mediante una etiqueta en el exterior de la relación respectivamente. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar el foreign key, o sea, la clave foránea. Aquí les voy a mostrar los elementos básicos para poder diferenciar o saber un poco más. La entidad se representa por un rectángulo que refleja algo del mundo real. Por ejemplo, una entidad persona o la entidad autos, computadoras, etc. Dos, relación. Se representa por un rombo. Asocia una entidad con otra. Por ejemplo, ahí tenemos un atleta obtiene, que es la relación, obtiene un premio. 3. Atributo. Se representa por un elixir, que es la propiedad de una entidad, ya sea de una persona. Sus atributos serían nombres, DNI, apellidos, etc. 4. La clave primaria. Identifican de forma única las entidades. Es decir, un gato tiene una ID y un tipo. La ID es donde no se va a poder repetir el mismo, por decir, el mismo código. Es por eso que se le llama el número de entidades. Por ejemplo, un ciudadano vive en un solo país, más no puede vivir el mismo ciudadano en dos países a la vez. Es por eso que esta cardinalidad es de 1 a 1. Ahora voy a hablar sobre qué es la cardinalidad mínima y la cardinalidad máxima. Su mismo nombre lo dice. Es el mínimo número de asociaciones de una instancia o fila de una entidad o tabla que puede presentar en una relación con otra entidad, es decir, otra tabla. Aquí tenemos la relación de 1, 0, 1, 1. Es decir, que la primera entidad está relacionada con la otra entidad, pero hay una que no está relacionada. Es por eso que se le pone el 0, porque es mínimo. Aquí les voy a presentar un ejemplo. Cada conductor puede llevar muchos paquetes, pero cada paquete solo debe ser entregado por un conductor. Vamos a ver las dos cardinalidades. ¿Cuál es la mínima cantidad de conductores que pueden transportar paquetes? La respuesta es 0, porque puede que no haya conductores.
Ahora, ¿cuál es la máxima cantidad de conductores que pueden transportar paquetes? La respuesta es 1, porque dice que cada paquete solo debe ser entregado por un conductor. Bien, ahí tenemos la primera entidad hecha, que es 0,1. Ahora, ¿cuál es la mínima cantidad de paquetes? La respuesta es 1, porque debe haber un paquete a más para ser entregado. Eso quiere decir que si no hay paquetes y fuese 0 como mínimo, no existiría ninguna entrega. Ahora, ¿cuál es la máxima cantidad de paquetes que se pueden entregar? La respuesta es muchos, es decir, n, porque en la pregunta dice que puede llevar muchos paquetes. Ya que tenemos las dos entidades, juntamos ambos valores máximos y nos da una relación de 1 a muchos, porque un conductor puede llevar muchos paquetes, pero muchos paquetes solo deben ser entregados por un solo conductor. Ya, ya, hijo, hasta ahí nada más. A ver, Ela, haga las preguntas, por favor, hijo. ¿Me escuchas, verdad? Sí, 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 Ya, a profesor. ver, este, ahí nada más lo, dejamos las diapositivas donde está nada más ahí en la actual, no vayas a cambiar, por favor. A ver, Ya. las respuestas tienen que ser, por supuesto, por favor, lo más rápido que se pueda. ¿Cuál es el símbolo de la relación? ¿Cómo? De la relación, un ¿Mm? rombo, Ya, el rombo, ok, a ver, ¿y qué entiendes por entidad? ¿Qué es para ti una entidad? entidad. Ujú. Es algo que se representa, es decir, se generaliza un grupo de ya sea animal, cosas o personas, por ejemplo, personas, autos, computadoras, es un conjunto, por así decirlo. Una entidad, claro, estos términos los utilizamos en lo que es en el campo de la base de datos, en lo que es estos fundamentos o conceptos básicos, lo llamamos digamos, terminología en base de datos, ¿no es cierto? A ver, Ujú. si lo llevamos a la práctica, la entidad sería igual a una tabla. Sí, Sí, ya. A ver, menciónenme dos ejemplos de tablas. tabla, Ujú, nombres de tablas. personas, autos, computadoras, eh, Ya, y si es en computadoras, ¿qué información le agregarías ahí a computadoras? lo primero, el ID para que pueda relacionarse. Luego, por ejemplo, una marca, un modelo, precio. Ok, ya. A ver, los tipos, en cuanto a lo que es la cardinalidad de una relación, hay varios tipos, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos? Sí. Como no lo entendí, profesor. Cuanto a lo que es la cardinalidad de una relación de lo que tú has mencionado, ¿no? Cardinalidad de una relación, para eso has mencionado varios tipos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, mencionaste de uno a varios, ¿qué otros existen? Ah, ya. Hay de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y es decir, uno, cero, de uno a n. Claro, ya eso es, digamos, la simbología, la terminología que se utiliza, ¿no? A ver, Ujú. tu ejemplo que has explicado, ¿cuál de ellos es? ¿Hay uno, hay dos o es uno solo? De acuerdo a los tipos. El último que expliqué Ujú. era de uno a muchos. Ya, para ti, muy bien. Ya, hijo. Bien. Eso es todo. Que continúe, por favor, tu compañero. Ya, a ver.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este caso me ha tocado exponer la parte, la cardinal. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahí sí, sí, yo te estoy escuchando. Cardinalidad 0,n. A ver, hija, Existe, disculpa, hija, que te interrumpa. Ya saben que siempre, por favor, ya está, ¿no? Siempre es la presentación, ¿verdad? Y luego los puntos que le va a tocar. Bueno, ya continúa nada más, señorita. profesor, ¿no me ha escuchado? Sí me presenté. O Bueno, bueno, quizás. no escuchamos. Bueno, ya, siga nada más, señorita, no hay problema. La relación que existen entre las entidades se deben expresar con abstracciones de la vida real o objetos. Eh, el tipo de relación cambia al tipo de varios a uno que es n,1. También se puede expresar como la relación de uno a varios, y ambas relaciones de unos a varios y de varios a unos son simetría. Eh, eh, la relación personas tienen coche y el tipo de relación es de muchos a unos. No, sí se permiten nulos, y su restricción es que las personas tienen de 0 a más coches. Cardinalidad 1,n. En la imagen estamos viendo que se obligan a que las personas tengan al menos un coche, y de que afecta la cardinalidad, ya que si bien su relación sigue siendo el mismo tipo, que es n,1. Y la relación que tienen es de muchos a uno y no se permiten nulos. Su restricción es de 1 a más coches. Ya. Gracias. A ver, señorita, ¿cuál es el símbolo que representa a la entidad? ¿Cuál es el símbolo que representa la relación? El rombo. A ver, en tu cuadro, en tu ejemplo, has mostrado allí lo que es dos tablas, ¿verdad? Correcto, dos entidades. Ya, a ver, mencióname un ejemplo tú has hablado sobre el tipo de muchos a uno, correcto. A ver, básicamente, ¿en qué consiste esto de muchos a uno? ¿Por qué se le llama de muchos a uno? En lo que es la cardinalidad de la relación. ¿Por qué se le llama de muchos a uno? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? De que, por ejemplo, ahí se estaba expresando de que al menos era que tengan al menos un coche. No, hija, pero Usted, por favor. te estamos pidiendo, no, los cuadros ya no necesitan que lo muestren. Te estamos preguntando, bueno, eso es lo que entiendes ya, pero a ver, explícalo con dos tablas diferentes que no sean de coches ni personas, a ver si entendemos. ¿Por qué se le llama de mucho a uno? Por ejemplo, de muchos alumnos a un profesor. De muchos alumnos a un profesor, no está tan claro. A ver, ¿te puedes explicar mejor, por favor?
lo que decía de profesores a alumnos. O sea, A ver. usted escoge una exposición como la que acaba de escoger y, y nosotros obviamente lo vamos a tener que escuchar o hacer un trabajo. Somos varios alumnos que estamos exponiendo el tema a usted, que es prácticamente el autor. Bueno, ya señorita, eso es todo. Quien continúa, por favor. A ver, ¿quién sigue? Juliano. Bebe. Profesor, no están conectados, no sé lo que pasa, les estoy escribiendo y no sé si se le habrán comunicado algo a Elian, que es la delegada, no sé de ellos. Estoy que les escribo y no me responde. Sí, bueno, ya se les dio solamente hasta hoy era la oportunidad. No hay más. A ver, trata de seguir comunicándote, Elar o también usted. Bien, a ver, Elar, entonces por favor, hijo, nuevamente cámbiame a lo que es el modo de hospedador, hijo, por favor. Ya, hija, entonces siguen comunicándose, que se conecten porque hoy es el último. Ya Elar, ahora sí. Yo no soy hospedador, profesor. ¿Quién estaba ahí? Astrid. Sí, yo creo que Ya. me pasó. Astrid, ahora sí. Profesor, ya le pasé. Ya, ok. Llega, si gusta ya te pone el problema de desconectar. A Sí, ver, profesor, gracias. ok, ya. Bien, a ver, quedó pendiente también su compañera Vilca Araujo, que nos puso la semana pasada. ¿Está Vilca? Señorita Vilca. Perdón. Vilca Araujo. A ver, chicos, los que faltan exponer de una vez para que lo puedan hacer. La señorita Vilca Araujo. Señorita Vilca. A ver, el grupo de Vilca ahí debe estar sí está, ¿no? La señorita Vilca. Bien, no está Pebe, no está Carmen. Eric, ¿está Eric? Bien, a ver chicos, de los que están conectados, aparte de Vilca y los que no se han conectado, faltan por supuesto todavía exponer. Queremos saber de una vez chicos, para no perder tiempo, si lo van a hacer. A ver, está Vilca Araujo, ya le acabo de enviar un mensaje, señorita, si escucha, por favor, dígame si va a exponer, si no ya para dar por finalizada la participación. Después, los demás que no se han conectado, bueno, no veo que está en la lista Ortiz y otros, ¿no? A ver, está Falcón, está Lagos,
Bien, chicos, como no hay no hay respuesta, ¿no? Y además no se han conectado los demás compañeros, ¿sí? No vemos, son los únicos. Bien, entonces ya lo que no han expuesto, por supuesto, salvo de que se conecten durante los minutos que vamos a esperar. Si no, obviamente ya se quedarían sin nota, ¿no? La señorita Lagos ya conversó con su compañera señorita Vilca, se va a quedar sin nota. Falcón también conversa con su compañero. Bien, entonces vamos a... Sí, profesor, dígame. No, le está enviando mensaje a su compañera Vilca Araujo. Y es la que no A ha... mí no me ha enviado ni un mensaje, profesor. No, ahí el enviado. Y parece ya, que no sé, pero le estamos... Compañera, Mayra Lagos, no puedo hablar Profesor, ahorita porque... Ahí está. Señorita... dígame, profesor, porque sino que estoy en supervisión. Dígame. No, le decía que conversaran con su compañera Vilca, parece de que no ha respondido. Porque ella tenía Sí le comenté, profesor, le mandé mensaje por WhatsApp y le mandé audio también que tenía que hacer la exposición, pero creo que como ella está trabajando en campo y en cosecha de uvas salen tarde, ya no sabría más decirle, profesor, creo que ya depende de la alumna. Claro. Sí, bueno, como yo acá la veo que está ahí conectada, y también le habíamos dicho a todos de que durante la semana no se comunicaran para ver la forma de que tenían que exponer o evaluar, ya ellos podían crear una reunión y todo, ¿no? Se le dio esa oportunidad, como ustedes saben, pero bueno, ya pues lamentablemente no hay tiempo para eso, ¿no? Lo tenían que haber hecho en esta semana. Sí, pues, profesor, sino que yo le comuniqué, pero no sé, profesor, Claro. ya depende de ella. Sí, Pues. yo simplemente lo estoy dejando claro, ¿no? Porque se les ha dado ya esa oportunidad de inclusive que ya ellos coordinaran con mi persona, ya se veía la forma de cómo iban a exponer en un horario quizás que no sea todo eso es las facilidades, pero bueno, ya señorita, eso es todo. Bien. Ya, profesor, gracias. Sí, ya, bien. Profesor, tampoco mi compañero se pudo conectar por motivo de su trabajo. Sí, hijo, pero como vuelvo a repetir, ya les he dado la respuesta a ustedes en el video, está de la semana pasada, les dije de que se comunicaran con mi persona para ver la forma de que cumplan con esa exposición. Se les iba a tomar que un examen oral de lo que han expuesto vía WhatsApp o ya el alumno creaba su propia reunión Zoom, pero previa coordinación con el profesor, pero nadie se ha interesado por lo que falta. Ya se cumplió con comunicarles, eso fue de la semana pasada. Pensábamos, como no lo hicieron, de que hoy día iban a exponer, pero tampoco, entonces obviamente pues ya no tenemos tiempo, solamente hasta hoy, hasta hoy lo pueden hacer, o sea, poco más tarde puede ser a partir de las 9 de la noche que me desocupo, ahí pueden ser que digamos, se comuniquen con mi persona para ver la forma de cómo hoy día le dan solución a eso de su exposición, porque ya mañana no, correcto, o sea, solo estoy día a partir de las 9. Esa hora de las 9 termino mi clase, así que los que faltan, por favor, se comunican, si no, bueno, ya sabremos que no hay esa intención y obviamente se quedarán sin nota. Bien, chicos, entonces vamos ahora a explicar esto de lo que han expuesto, básicamente, ¿no? Muy claro, lo tenía que dejar para cuando todos terminaran de exponer, pero bueno. A ver, lo vamos a hacer en algo un poco más, más práctico, así que voy a iniciar en estos momentos el access. A ver, perdón, no hay nada compartido por ahí todavía. No olvidar, por favor, que el día de mañana tenemos hoy día tienen el cuestionario del curso de arquitectura de entornos web, mañana es el de fundamentos, va a estar
igual aperturado, habilitado de 8, ¿no? Como ya saben, hasta las 11. Hacen la voz, por favor, no dejar de cumplir con participar en este examen o test o cuestionario, tanto de hoy, del curso de arquitectura programado para hoy día y mañana de base de datos. Bien. A ver, con respecto a lo de, para esta semana ya saben que no tenemos tarea, no hay cuestionario, solo es mañana lo del examen. ¿Sí? A ver, voy a iniciar mi Access, luego voy a compartir la pantalla. Tengo yo la empresa, chicos, pues hay dos compañeros que han enviado en la semana pasada sus archivos, ¿cómo se llama? Lo han convertido. Ya saben que no hay que convertirlo a PDF, ¿no? Recuerden, por favor, eso. Ya. A ver. Vamos entonces. Ya, esto todavía continúa, obviamente, la próxima semana, ¿no? O solamente vamos a trabajar hasta las 6. A ver. Ya. Aquí estamos compartiendo la pantalla donde tenemos, por ejemplo, nuestra base de datos, en la cual habíamos creado, pues, 3 tablas, 2 formularios, ¿verdad? Vamos a ver el diseño de cada tabla. Este es el diseño, por ejemplo, de la tabla autores. Autor o autores, ¿no? En este caso, autor. A ver. El curso de fundamento de base de datos, digamos, tiene como propósito que el estudiante, los participantes, conozcan la terminología, los conceptos básicos, ¿no? De lo que es el mundo de la base de datos. A la par, digamos que conozcan pues todo lo referente como mencionaba, conceptos básicos o lo que es los términos utilizados, en fin, de lo que ya de alguna manera hemos estado trabajando, ¿no? Y ustedes también en su exposición lo han mencionado. Y luego se va complementando con la parte práctica haciendo uso de los SGBD, ¿no? O sea, los sistemas de gestores de base de datos, ¿no? Identificados por las siglas S, ¿no? GBD. Entonces, ya también habíamos hablado de que hay muchos nombres o muchos programas que se encargan de lo que es de la parte de gestionar o administrar, ¿no? Base de datos. Hay unos, por supuesto, más utilizados que otros, ¿no? Dependiendo digamos, del servicio que va a prestar o la actividad a la que se dedica la empresa, mejor dicho, ¿no? Dependiendo también del volumen de información que maneja dicha institución u organización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gestores de base de datos como Oracle, ¿no? Que es muy utilizada. Tenemos otros como SQL Server, ¿no? Y bueno, algo para empezar básico que es Access, ¿no? Entre otros. Les manifestamos que también nosotros tenemos que trabajar SQL Server, pero lo que tenemos que, ya les había mencionado hace varias semanas, por favor, y les vuelvo a insistir, que vayan
haciendo el intento, practicando, o si ya lo han hecho, esperamos. A ver, siempre a veces les menciono, ustedes son de la especialidad de computación, por lo tanto tienen una ventaja con lo que respecta de las otras especialidades, ¿no? En este segundo semestre están llevando cursos, ¿no? De su carrera, en la cual están, pues, de alguna manera teniendo un conocimiento, ¿no? Qué sé yo, básico, o elemental, o intermedio, o quizás al 100%, 90%, no sé, pónganle ustedes el porcentaje. De varios cursos, como lo que es, por ejemplo, soporte técnico, ¿no? Ya terminaron uno, ahora están con el soporte técnico 2, están trabajando con lo que es sistemas operativos, en lo que es redes, ¿no? Están trabajando con lo que es los conceptos básicos o fundamentos de redes, bueno, entre otros. El que guarda la relación con nuestro curso, por ejemplo, ¿no? Son aquellos en los cuales ustedes de una manera ya se ha visto, y también en el semestre pasado, de lo que es la instalación, ¿no? de programas o de software y el uso también de ellos. Recordemos de que todo lo que nosotros quizás queremos aprender o hacer, hoy en día es mucho más fácil porque uno se convierte en un autodidacta, ¿no? El autodidacta es aquel que se preocupa por su propia cuenta de investigar, de indagar, ¿no? De buscar esas fuentes, esos recursos, esos materiales, y aprende, ¿no? Y estoy seguro que ustedes mucho también lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, que es el más conocido, otros también tipos de servidores, en fin, todo lo tenemos en Internet, ¿no? Entonces, están trabajando ustedes también ya lo que es virtualización, ¿no es cierto? O sea, es cuando crean una máquina virtual, ¿sí? Usan, por ejemplo, los virtualizadores o simuladores como el VMware, ¿no es cierto? O el más, ¿cómo se llama? El más, el menos pesado, el menos liviano, que es el VirtualBox, ¿no? Entre otros. Eso es para crear una máquina virtual. Ya ustedes ya en lo que es la instalación ya lo han hecho. O sea, ya saben instalar programas, saben instalar al menos Windows, un Office y otros. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es que, claro, esto yo lo voy a también a hacer en su momento, cuando tengamos esa sesión, pero vayan, digamos, haciendo esa práctica para verificar, a ver, o para que ustedes también luego me comenten, a ver, en su equipo, en su máquina, si lograron instalarlo o no, qué mensaje le toman captura. Entonces, para que cuando yo haga esa clase, entonces puedan ustedes subsanar ese problema. Si es que antes, por supuesto, ya saben que todo está en Internet, ¿no? Ahí te da la respuesta de todo, ¿no? En conclusión, por favor, vuelvo a reiterar lo que les había dicho hace más o menos cuando empezamos el curso, la segunda semana, no me equivoco que fue, que vayan instalando, por favor, en su equipo, ¿correcto? En su laptop o en su computadora, dependiendo de las características, que ya ustedes saben cuáles son sus características, ¿no? Que vayan instalando, hay que instalar SQL Server, ¿ya? Esa aplicación es pesada. Este software es pesado, por supuesto, ¿no? Ocupa muchos gigas, ¿no? Dependiendo de la versión. Aunque claro, uno puede personalizar esa instalación, ¿no? Digamos, te pasa de los 2 gigas, ¿no? Dependiendo o menos, dependiendo de la versión. Yo les he pedido que mínimo, digamos, si tu computadora tiene por ahí, pues, 2 gigas de RAM, ¿no? Y tiene, es un Windows 7, ¿no? Entonces,
instálale el 2000 SQL 2008, ¿no? El R2. Claro, por supuesto va a ser de 32 bits, ¿no? Entonces, ahora si tu equipo ya tiene, no sé, Windows 8, tienes al menos 4 GB de RAM, tiene la, ¿no? Digamos la computadora, ¿no? Entonces, ya ahí puedes pensar, claro, y es un sistema en cuanto a la arquitectura de 32 bits, y ya digamos que tiene 4 GB de memoria RAM, entonces puedes instalar al menos un SQL Server 2012, ¿correcto? Ya si quieres de 32 bits, correcto, también no hay problema. O 64. ¿No? Correcto. Bien, entonces como tiene 4 GB, está bien. Y solamente pues eso lo instalarías para terminar quizás este curso, ¿no? Ya más adelante. Perdón, y eso te va a quedar, ¿por qué? Para el siguiente semestre, porque se va a continuar usando ese programa, una parte ya básicamente de administración, así que sí o sí van a tener que tener instalado SQL, ¿no? Y ya en el cuarto semestre se tendría que instalar el Oracle. ¿Sí? Mira que nos estamos adelantando al cuarto periodo acá. Entonces, ese por favor les pido que vayan instalándolo. Ya cuando nos toque, que es muy pronto ya, ¿correcto? Ya para este tercer mes, cuando yo haga la práctica acá en mi computadora, lo voy a hacer en Windows 8 y Windows 10. Entonces, para que ustedes también, pues, si se les presentó un determinado tipo de problema, ya sepan cómo solucionarlo, ¿no? Sin antes ya no haberlo hecho, como dije, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, si ya tienen una computadora ya con un procesador, por supuesto, estamos hablando, no sé, si es AMD, excelente, son muy, muy buenos, ¿no? Si es Intel, ya bueno, saben que puede ser mínimo que tengan un i3, ¿no es cierto? O un i5, etc. En fin, ya obviamente ahí tiene mucho más memoria, ¿no? Entonces, instalarlo, por favor, ¿no? Si tienen por ahí quizás una Celeron o un Core 2 Duo, en fin, o similar, pero a menos que tenga pues la cantidad de memoria, como le dije, 4 mínimo, se podría instalar ya sea el SQL Server 12, ¿no? Entonces, por favor, vayan instalando, descarguen el programa, en fin, buena forma de descargarlo, en YouTube está todo. Y ya eso nos los comentan, a ver los que lo han hecho, esperamos la próxima semana, ¿no? Ojo, ese será, digamos, suficiente, ¿no? No instalar tampoco otro, bueno, salvo que quizás salvo de que para un determinado curso se les pida, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? También tenemos el 2014, ¿no? Tenemos el 2016, 2019, ¿no? Pero son pesados, ¿no? Mínimo al menos estamos pidiendo el 2002, suficiente, ¿no? Ya, pero si por ahí alguien tiene quizás una i5 con 8 gigas o más, puede instalar el 2014. Pero bueno, entre esos, digamos, tres, ¿no? Dependiendo de la máquina. Lo que se va, digamos, a enseñar o a trabajar no tiene nada que ver la versión. Puede ser el 2008, puede ser el 2012, el 2014, 2016, 2019, no importa. ¿Correcto? Bien. Espero por favor que me hayan entendido. Vuelvo a repetir, ustedes son de la especialidad y instalen. Que yo en su momento cuando nos toque ese tema,
lo voy a hacer aquí en la clase en vivo vía Zoom. Bien, a ver, ahora sí, entonces, volviendo a lo que estamos viendo acá en Access, tenemos acá la estructura de la base de datos. Esta estructura o diseño, vemos en esta columna 3 campos, y de autor, nombre autor y nacionalidad simplemente, ¿no? Y todos son tipos de datos texto, ¿no? Hay muchos tipos de datos. Bien, esto por ejemplo, en lo que es la terminología de base de datos se le conoce como entidad, ¿correcto? Y se representa, como ya lo han mencionado ustedes, por supuesto, por un cuadrado, ¿no? En fin. Entonces, la entidad es igual a una tabla. ¿Y qué es una tabla? Es aquella que está conformada por campos y registros, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo son campos simplemente, campos. Ahora, cuando se les pedía de que ustedes nos mencionaran 2 nombres de entidades, como por ahí como que, digamos, la mayoría no acertaba, ¿no? O a veces les pedía un ejemplo del que ustedes ya lo habían expuesto y tampoco, ¿no? Pero muy a pesar de que ya hemos tenido práctica en esto de lo que es base de datos, y simplemente era pues pensar en lo que se había hecho en Access, ¿no? Entonces, si me piden nombres de tablas, acuérdate que tienes que pensar que la tabla es aquella que tiene campos y registros, es aquella donde uno va a poder almacenar información. Si usted me da un nombre, por ejemplo, de una tabla, correcto, o si también le digo base de datos, porque también le puedo decir una base de datos, ¿ya? Una base de datos, te pueden decir qué es una base de datos, qué almacena una base de datos, cuáles son las partes de una base de datos. Está conformada por campos y registros, sí, también puedo decir que ¿no? O también tabla, ¿no? Pero dependiendo cómo lo enfoques o lo relaciones, ¿correcto? ¿Ya? Si es en términos, digamos, de conocimiento teórico, puedo decir base de datos. Una base de datos está conformada por campos y por registros, ¿no es cierto? También puedo, si hablo, por ejemplo, a nivel ya de un software en el cual estoy trabajando y veo, cuando creo una tabla, veo lo que hay ahí, entonces también lo puedo mencionar que una tabla está conformada por campos y por registros, ¿no? Entonces ya es básicamente cuando lo puedes llevar a la práctica. Eso depende también del programa en el cual lo estás utilizando, ¿no? Entonces, aquí en Access hemos visto que hemos creado base de datos. Acá en Access, la base de datos es el contenedor, ¿no es cierto? Y dentro de la base de datos puedo crear varios objetos, y uno de ellos es la entidad o el objeto tabla, ¿sí? Pero no a todo le podemos llamar pues base de datos, o en este caso, ¿por qué? Porque si no cumple con eso que se puede almacenar, en fin. Por ejemplo, si yo les pregunto, un diccionario puede ser una base de datos, ¿qué responden? ¿Sí o no? A ver, chicos, ¿un diccionario podría ser una base de datos? Sí. Claro, ya. Digo, un catálogo de productos de belleza también, ¿no? Por ejemplo, recetario de cocina también. Simplemente basta que en la cual ustedes sepan de que se le puede agregar un campos, suficiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, si yo acá creo algo que tenga que ver con recetas para la preparación, no sé, no sé,
de comidas, postres, todo tipo de comida, entonces le podría quizás poner un código, ¿no es cierto? Podría quizás poner acá digamos, el nombre de lo que vamos a preparar, no sé, en fin, ¿no? Qué sé yo. Y acá podría poner lo que es los ingredientes, ¿no? En fin. ¿Ven? Entonces ya ahí está, ya tengo una base de datos, o ya tengo una tabla. ¿Por qué? Porque ahí están los campos, ¿no? Entonces, ya cuando se ingrese, por supuesto, los datos, ahí estamos hablando ya de los, ¿cómo se llama? Estamos hablando de los registros, ¿sí? Que se le conoce también en lo que es la terminología de base de datos como tupla, ¿no? Tupla. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, tengo 2 registros, ¿sí? Ya está, entonces ahí está mi tabla. Ahí está mi tabla, correcto, ¿no es cierto? Tengo mi tabla ahí con 2 registros, mi base de datos. Entonces, eso es, aquella que está conformada por campos y registros. Los campos son las cabeceras, las columnas, y los registros, digamos, son las filas. Luego, después también hablaron de lo que es la relación. ¿Por qué llamamos base de datos relacionales? Porque existe una relación entre el nombre del campo con el dato, con el registro. Por ejemplo, aquí en ID autor yo tengo que escribir el código, un código, por supuesto, que represente en este caso, al código del autor, ¿no? No es que acá voy a escribir, por ejemplo, una fecha no voy a escribir una fecha ahí. Entonces, no hay relación. Por eso, el término base de datos relacionales se llama así porque existe relación entre el campo con el registro, o sea, con el contenido. Y ahí lo estoy demostrando. Entonces, si yo escribo ahí una fecha, entonces no hay relación para nada. ¿Qué tiene que ver la fecha ahí con el código del autor? Nada. Entonces, no sería una base de datos, o no estaríamos hablando de base de datos del tipo relacional, ¿no? Hay otro tipo que es el jerárquica, ¿no? Pero no es nuestro caso. Lo que se estudia es, en este caso ahorita, es base de datos relacional. La jerárquica es de puestos, ¿no? Digo, gerente, subgerente, ¿no? Áreas, marketing, etcétera, ¿no? Así tiene rango o estatus. A ver. Entonces, no, por eso es que se llama, vuelvo a repetir, tipo de base de datos relacional, ¿correcto? A ver. Muy bien. Existe la relación entre el campo y el registro, ¿no? Acá en nombre de autor no voy a escribir, por ejemplo, a ver, una cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ver un número con el nombre? No hay relación, ¿ya? Entonces, esperemos que hayan entendido esto de por qué se le llama base de datos relacional. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es, digamos, la cardinalidad y los tipos que hay en cuanto a relación. Ya todo les quedó claro por qué se le llama relación de base de datos, porque existe una relación entre el nombre del campo con el contenido, o sea, con el registro. Cada campo debe de tener también la relación
con el tipo de dato. Por ejemplo, aquí en este caso foto va a ser un objeto LE porque voy a incrustar a imagen, audio, qué sé yo. Aquí digamos, en nombre de usuario tiene que ser texto. Cualquiera, ya sea solamente texto, corto o largo, pero no voy a poner acá número. Si yo lo dejo como número, entonces tampoco no hay relación. O sea, a ver, el nombre del campo me dice 1, entonces el nombre de usuario significa que voy a almacenar texto, una cadena. Pero si yo lo pongo como número, significa de que en ese campo tendría que escribir como dato números. Entonces, no hay relación. Entonces, tampoco estaré acá trabajando ese tipo. Entonces, para que uno pueda crear una tabla, correcto, una tabla, o como quieras una base de datos, tipo la que explicaba, tiene que existir relación y armonía entre el nombre del campo con el tipo de dato. Si no, sería ilógico. Acá entonces no voy a escribir números, o si lo cambio a fecha, tampoco. No hay armonía ni relación. Acá me dice nombre de usuario y acá me dice que tengo que ingresarlo como una fecha, ¿no? Eso no existe en lo que es la base de datos, ¿no? Eso nunca se trabaja de esa manera. Bien, entonces hay armonía. Bien, ahora, hay generalmente 3 tipos de relaciones en lo que es base de datos. Tenemos, por ejemplo, lo que es cuando la relación es de 1 a 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a explicar ese tipo de relación. Pero antes, muy importante siempre esto de las claves, las llaves foráneas, ¿no? O sea, hay diferentes, por supuesto, tipos de llaves. Bien, las llaves o las claves, ¿correcto? Las tienes que utilizar sí o sí, en algún tipo de relación que vas a trabajar. Tenemos la relación de 1 a 1, de 1 a varios, de varios a varios, ¿correcto? A ver, primero te voy a mencionar, digamos, qué significa cada uno y luego lo vamos a ir trabajando de acuerdo aquí con estas tablitas, hoy creando otro, ¿no? Y con esto también vamos a ir trabajando ya la próxima semana, haciéndolo, ya que nos toca el tema de diagramas de entidades, y ahí veremos, por supuesto, ya con más profundidad el tema, ¿no? Diagramas de base de datos, en la cual vamos a utilizar software, Access y otros también, para trabajar al menos ese tema que es muy importante. Tanto en la parte, digamos, conceptual o teórica, ¿sí? Así usando la terminología y luego llevarlo a la práctica, ¿no? Bien, entonces lo que ustedes han explicado, eso de 1 a 1, de varios, de 1 a 1, de varios a 1, o de 1 a 1, o de muchos a muchos, en fin. Todos en sus cuadritos aparece como tenía que ser así, la tabla personas y coche, ¿no? Esas dos entidades, y ahí claramente estaba bien explicado eso, ¿no? En el link que les dejé, ¿no? Entonces, eso ahora ya se tiene que trabajar con un gestor de base de datos, llevarlo a la práctica, y eso es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Y también de eso se les va a dejar obviamente las tareas. Se tiene que entender al 100% sí o sí para ir pasando a las siguientes sesiones, esto de lo que es, digamos, los diagramas de base de datos, y ahí vamos a ver lo que es también los tipos de cardinalidad y la relación, pero ya en la parte práctica. Bien, cuando se habla a ver, lo que es para entender esto de relación, ¿no? Ya saben ya saben en este caso
a qué se refiere esto, ¿no? Ya saben que hay relación entre el tipo de dato y en este caso, y el nombre del campo, ¿no? El campo con el dato. Y para esto se debe de utilizar, de acuerdo a lo que se quiere trabajar, con llaves. Cuando se habla, por ejemplo, de la relación de 1 a 1, por ejemplo, aquí vemos la tabla autores, pero primero lo vamos a explicar de forma general y luego lo que implicamos con esta tabla o con otras como les habíamos pedido, ¿no? A ver, se le llama de 1 a 1 porque imaginemos la tabla A, ¿correcto? Imagínate una tabla A o entidad A, ¿sí? Ya sabes, si hablamos de entidad, el término lo utilizamos digamos, en lo que es el campo de lo que es fundamentos de base de datos o en el campo de base de datos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos ya de la parte, digamos, práctica, ya le llamo tabla, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si tengo una entidad o tengo una tabla A, ¿correcto? Y también tengo una tabla B, ponle el nombre que tú quieras a la tabla A y a la tabla B. Luego yo le voy a poner más después. Entonces, a ver, se llama de 1 a 1 cuando tanto en la tabla A como en la tabla B no se aceptan duplicados. No hay duplicados en este caso. ¿Correcto? No hay duplicados. ¿Sí? Eso de los valores nulos tampoco. No hay valores nulos ahí porque siempre vas a trabajar, por supuesto, con llaves. ¿Sabes? En este tipo de relación de 1 a 1 no se puede duplicar ese dato en ninguna de las dos tablas, ya sea en la tabla A o en la tabla B. Por ejemplo, a ver, analicemos acá. Tengo esta tabla libros, ¿ya? Quiero que por favor lo analicemos bien. Para establecer un tipo de relación, se debe de tener en cuenta, pues, la tabla con la cual vas a trabajar. Si se puede establecer la relación, sí. Ya esto lo vamos a ver en práctico. O sea, aquí, ahorita simplemente la parte teórica y lo estamos combinando con algo práctico, pero allá en la próxima es crear. Lo que vamos a hacer después nosotros es aprender a crear, en este caso, relaciones, o crear. Como ya hemos visto, digamos, la parte conceptual o teórica, ya saben que hay de 1 a 1, de 1 a muchos, o de 1 a varios, o de varios a varios. Ya tocan las próximas sesiones crear, trabajar ya con software para pasar a la parte práctica. Y ahí donde, por supuesto, lo que has llevado en esa parte teórica para que lo entiendas mucho mejor en la práctica, ¿correcto? Bien. Entonces, el tipo de relación de 1 a 1 es cuando en ambas tablas no se repite el dato, o sea, no te aceptas duplicado. Por ejemplo, aquí veo que esta tabla libros, ¿no? Si yo anoto acá libros, ahorita voy a cambiar libros, por ejemplo, ¿dónde está la llave principal? La llave principal, la llavecita la tiene en el campo código, ¿ya? Y es muy importante que ustedes, por favor, identifiquen y sepan en qué caso se utiliza la llave. La clave principal la vamos a utilizar solamente cuando se quiera o se desee que esa tabla, en algún campo que lo requiere sí o sí, no se repita el dato. Pero si en esa tabla, digamos, no queremos establecer o aplicar una llave principal porque no la necesita, entonces
no se le agrega o no se le pone o no se le establece llave foránea, ningún tipo de llave o de clave, ¿correcto? Ya sabes que las claves o las llaves siempre se utiliza siempre y cuando nosotros queremos o sabemos o tiene que ser así, sí o sí, no se debe de repetir ese tipo de elemento o el dato que vamos a escribir. Por ejemplo, código de un producto, el número del DNI, ¿no es cierto? El código de un curso o el ID, por ejemplo, de un celular o el ID de una tarjeta o en todo caso el código del cliente, qué sé yo, ¿no? Entonces, algo que no se repita, lo tienes que poner, le tienes que ponerle su llavecita sí o sí. A ver, entonces, si yo voy a ver acá, en este caso, quiero ver esto del tipo de 1 a 1. Entonces, bueno, a ver. Mi tabla libros tiene lo que es el campo código, tiene la llave, ¿sí? Voy a borrar ya todo esto de acá. Muy bien. No, lo cierro simplemente y no lo grabo. Ya, eso es lo que tiene libros. Libros tiene. Ya, ahora voy a ver autores. Autores, por ejemplo, tiene la llave en el campo ID autor. Ahí está la llavecita. Perfecto. Bien. Vuelvo a reiterar, ya sé, si tiene llave significa de que no se va a repetir el dato. Bien, usuarios. En usuarios tengo, acá lo estoy anotando, tengo la llavecita la hemos establecido en el campo código de usuario o ID de usuario. Muy bien. Ya. Entonces, significa de que no se puede repetir. Si yo abro libros, acá tengo, por ejemplo, voy a escribir acá un código de libro. A ver, 1125. Cualquiera. A ver. Ya. Entonces, si acá yo escribo, por ejemplo, el mismo código, 1125, observen. A ver, ahí me aparece ese mensaje. Me dice, pues, se crearán valores duplicados en el índice o clave principal o relación. Entonces, por lo tanto, aquí estás comprobando de que la llave principal o la clave la utilizamos cuando se quiera que ese dato no se duplique. Muy bien. Y en este caso está perfecto. ¿Por qué? Porque si hacemos un inventario o si en todo caso tenemos una gran base de datos como existe en la vida real, cada libro, por ejemplo, para hacer el inventario debe tener un código de barras, un código que lo identifique, etcétera. Pero ese va a ser único, ¿correcto? Y así muchos tipos de productos lo tienen, ¿no? ¿Correcto? Muchos. Bienes, etcétera. En fin, todos tienen un código único, ¿no? No sé, un producto comestible, no sé, un atún, una leche, un aceite, dependiendo de la categoría, un medicamento, etc., etc., ¿no? En este caso, pues, ¿qué pasa si nosotros le quitamos la llave? Entonces, si le quitamos la llave, me va a aceptar el dato. ¿Ya? Miren, esto está en libros. Voy a libros.
Voy a quitarle la llavecita. Ojo, ya no tiene llave. Voy a cerrarla y grabo. Ya. Voy a libros, para que veas, está. Ya no tiene llave. Entonces, como no tiene llave, ahora, si yo, por ejemplo, acá voy a escribir, a ver, el código 1125, ¿está? Título de la obra, cualquiera vamos a poner, tutorial cualquiera, número de páginas, listo. Como ve, me lo aceptó, grabo, muy bien, listo. Cierro. A ver, me aceptó porque me está aceptando dos libros que tienen el mismo código. ¿Por qué? Porque no le he puesto la llave principal. Entonces, debes tener mucho cuidado cuando diseñes base de datos o tablas y sepas en qué caso se va a utilizar la llave principal. Aquí, para este ejemplo de la tabla libros, tiene que llevar llave principal. Tienes que ponerle, ¿por qué? Porque no se puede repetir en esta tabla no se puede repetir el código, porque cada código tiene un libro, cada libro tiene un código, ¿correcto? Ahora, que haya muchos libros de ese mismo autor, ¿correcto? O sea, hay varios, por ejemplo, con ese código, está bien, pueden haber muchísimos, ¿no? Yo puedo tener en la biblioteca 5 libros, 10, ¿no? Con ese mismo código, claro, pero es el mismo título de la obra, ¿no? Digamos, Windows 10 paso a paso, autor tal, código 1125, tiene el mismo código, pero tengo varias copias, ¿no? Del mismo libro. Pero el código siempre va a ser el mismo, va a ser el único. Entonces, en este caso, tienes que ponerle sí o sí llave principal. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá y le voy a poner la llavecita. ¿Ven? Entonces, tiene que tener la llavecita. Grabo y me va a aparecer este mensaje. Por supuesto, como hay dos iguales, ¿no? Miren, voy a aceptar. No me permite grabar, ¿por qué? Porque al ponerle la llave, ¿correcto? Va a detectar que hay dos códigos iguales. No vas a poder grabar. Entonces lo que tienes que hacer es quitarle la llave, dejarlo sin llave, grabas y ahora tienes que, bien haces dos cosas. Bien, puedes eliminar esto que tiene el código o le cambias el código, porque no te va a aceptar ese mismo código. ¿Ya? Acuérdate por favor de eso. Muy bien. Ahora sí, entonces voy a ponerle la clavecita, la llavecita. Grabo. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí, espero que hayas entendido eso. Y así es para cada tabla. Ahora, entonces, vamos a explicar para que vayas entendiendo así de uno a uno. Entonces, por ejemplo, libros tiene en este caso, una llave principal en el campo código. ¿Ya? Listo. Autores tiene la llavecita en lo que es código del autor. Entonces, código del autor significa de que no puede existir otro código igual porque si no me lo va a rechazar. ¿Ven? Tampoco. Entonces, hasta ahí ya entendiste lo que es, en este caso, lo que es la llave. Muy bien. Ahora, entonces, cuando ya nosotros vamos a hacer la práctica de lo que es crear la relación, que eso vamos a verlo en la próxima semana, cuando creamos la relación, entonces ahí vas a tener que primero identificar las tablas y si tienen llave o no tienen llave, para que puedas establecer el tipo de relación, ¿correcto? Y para crear lo que es las relaciones, ¿no?
lo que se requiere es tener una base sólida sobre lo que es tablas o base de datos, como quieras, haber entendido bien lo que es campos o registros y haber entendido bien lo que es la clave principal. Hoy nuevamente lo hemos recordado y también te hemos puesto los ejemplos, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, y aquí para terminar, el tipo de relación de 1 a 1 es que cuando no se repite el dato en una tabla ni tampoco en la otra. Entonces hemos visto acá que aquí en autores no se repite, ¿correcto? En autor no se repite ni tampoco en libros. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos establecer una relación, en este caso, del tipo de 1 a 1, ¿correcto? Porque en este caso se puede, o sea, ya sabemos de que no hay, ¿cómo se llama? O sea, no se va a repetir en ninguna de las dos tablas, digamos, el elemento o el dato. Aquí vemos, esto es lo que ya se va a trabajar en próximas clases, que es ya para poder hacer la parte práctica, ¿no? Entonces, aquí vemos, miren, los campos con su llavecita. ¿Ven? Entonces, si yo quiero establecer una relación con una tabla a otra, ya eso lo veremos. Pero todo va a depender, por supuesto, de los campos que hay acá y si se puede establecer esa relación. Lo único que ahorita, por favor, estamos explicando y que quede claro es lo siguiente. Que sepas la diferencia, ya para terminar, entre lo que es los tipos de relación. El 1 a 1 es cuando en ninguna de las tablas se repite el dato. Ejemplo, no sé, el código de libro, ¿no? No se repite en ninguna de las dos tablas, por decir, ¿no? Código de libro, lo que es autores o cualquier otra tabla. O sea, no se repite en ninguna de las dos tablas, la tabla A o la tabla B. El tipo de 1 a varios o de 1 a muchos es cuando en la tabla A, imagínate una tabla A, cualquier nombre de entidad o tabla, no se repite en la tabla A, pero sí se repite en la tabla B. Por eso es que se llama en este caso de 1 a varios. Por ejemplo, un usuario puede o no, digamos, que se le haga el préstamo de un libro. Sí, por supuesto. Entonces, en este caso, un usuario puede tener, se le puede prestar un libro, ¿no? Digamos un libro que tiene un código X, ¿correcto? A otro usuario también va a la biblioteca y quizás pide el mismo libro. Muy bien. También entonces se le va a prestar el mismo libro a ese usuario. Otro usuario también va a la biblioteca y solicita el mismo libro. Muy bien, entonces muchos usuarios pueden utilizar, o se le puede prestar el mismo libro, ¿correcto? Pero ese mismo libro sigue teniendo un solo código. No es que cada libro, ese mismo libro que se le va a prestar a 5 usuarios va a tener 5 códigos. No. El código del libro va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, como le decía, le ponemos un nombre a la obra. A ver, aprende Windows 10 paso a paso. Código 1111. Ese código 1111 es de ese libro. Entonces, ese libro
lo puede usar o utilizar Juan Pérez, María Ecos, José Bernaola, etc. Por eso que se llama de uno a muchos o de uno a varios. Cuando es de uno a uno significa de que solamente, por ejemplo, digamos así, a ver, si cuando un usuario, ¿Hablaste con el profesor Yauri? No, no me respondes ahorita. Ya. Entonces, ¿cómo va a Ya, quedar ya la regresó clase el, para mañana? ya regresó el profesor, ya regresó el profesor. a ver, chicos, ya hemos terminado, simplemente por favor voy a lo de la asistencia, ya hemos terminado. Chicos, siempre háganme acordar, porque Profesor, no solo, no solo no se le escuchó lo escucha. último, a ver, chicos, no solo escuchó lo último porque estaba fallando su internet, ahí sí, chicos, no hay problema. A ver, ¿ahí me están escuchando? profe. Ya, a ver, chicos, Profesor. ahí lo vamos a dejar. Profe, Sí, lo vamos a dejar, chicos, para la próxima semana, ahí ya estamos terminando. A ver, solamente por favor voy a